la grande. Los cubanos estamos en casi todas partes y eso incluye Ucrania. Nos da muchísimo placer presentarles a un amigo, un gran y muy inteligente analista y un empresario internacional, Eric de la Fuente, que está aquí con nosotros vía telefónica mientras maneja. Buenos días, Eric. Buenos días, Bernabé, o Dobre Utra, o Dobre Rana, que en ruso y en ucraniano. Bueno, les voy a contar que Eric no solo conoce Ucrania muy a fondo, porque ha hecho muchos trabajos allí, sino que tiene posiblemente el lugar más cerca de su corazón después de Cuba. Trabajamos allá y tenemos personal allá, así que hablo todos los días, básicamente en el país. Lo que está viviendo el país hoy en día es que ha tenido una ola de protestas masivas hace más de 70 días, ¿no? Esencialmente es una revolución donde han habido personas plantadas en el centro de la ciudad. Yo vivía a 5 cuadras de lo que es la Maidán Nezavezhnovsky, que es la Plaza de Independencia, donde se ha concentrado mayoritariamente las protestas, pero ya poco a poco se ha llevado a otras partes del país y principalmente lo que están pidiendo es la renuncia del presidente Yanukovych. Pero es importante, porque hablando a nivel personal lo entiendo un poco más, por qué esto está ocurriendo. Se ha ocurrido mucho que obviamente después de que se rechazó el pacto de la Unión Europea por el presidente Yanukovych y se firma el pacto con Rusia, pero realmente eso fue como la gota que desbordó el jarro. La razón principal, yo creo que es que muchos sectores de la sociedad ucraniana están realmente hartos con el gobierno de Víctor Yanukovych y la corrupción, el nepotismo, la incompetencia, y realmente ese aplastamiento de la ilusión, de las aspiraciones de echar para adelante, de poder lograr otras cosas, porque ya en el país retrasándose y como que culmina en este tipo de evento donde llega a explotar entonces acá. Yo creo que eso es lo que estamos viendo en general en el país hoy en día, y lo que vemos en la plaza, que básicamente está tomada, ya había enfrentamientos, muertos, heridos, pero las personas han resistido. Hay más de 70 días y un frío intenso y con enfrentamientos con policías, etcétera. Esta no es la primera revolución en Ucrania. La primera fue algo que terminó bastante bien. Tú estabas ahí en la llamada Revolución Naranja. Mira, de cierta forma estuve involucrado, ¿no? Entonces conozco un poco la situación, y es irónico porque realmente esa revolución surge cuando Yanukovych lo elige en el 2004, pero fue fraudulentamente y se tiraron las personas a la calle, lo que se llamó la Revolución Naranja, ¿no? En ese momento. Y en aquel momento había una aspiraciones más hacia lo que era acabar con el pasado, empezar en la parte democrática del país, etcétera. Pero yo creo que la oposición ucraniana, y lo vemos hoy, se acreditó también mucho en el país y llevó que de cierta forma, como un voto de descontento, volviera este señor a regresar a la presidencia, pero sin mucha popularidad. Él no tiene mucha popularidad hoy en día. Hay que entender que el presidente Yanukovych estaba en la cárcel 2 veces por cargos criminales en su pasado, y inclusive en la parte donde más fuerte tuvo sus votos, que es la parte del este del país, hoy tiene menos popularidad. Creo que para los oyentes, Bernabé, es importante trazar lo que es Ucrania, ¿no? Entonces, un poco, es un país, pero es un país muy complejo, un país muy diverso, donde hay diferencias lingüísticas, históricas, geográficas, religiosas, etcétera, y con un este y sur del país que es donde predomina la lengua rusa, históricamente vinculado a Rusia, está más poblado en industriales cristianos ortodoxos, mientras el centro y el oeste del país, donde hay menos población, pero predomina la lengua ucraniana, es diferente. Históricamente está vinculado a Polonia, a Lituania, es menos poblado, es más católico, ¿no? En ese sentido. Pero lo que vemos, y hoy lo que está ocurriendo, si bien empezaron ciertos sectores a protestar, hoy la protesta abarca una serie de sectores del país que están descontentos con Yanukovych, incluyendo gran parte de esta parte del este o del sur, que a lo mejor tiene más vínculos culturalmente en su pasado con Rusia, pero que hoy también ya están hartos de un gobierno que ha sido tan corrupto, que le ha quitado muchas aspiraciones, que hay tantos pequeños grupos controlando el Estado, más allá de lo que fue el Pacto Europeo, ¿no? Que no todo el mundo lo apoya, pero yo creo que va mucho más profundo, si lo vemos en la sociedad. Yanukovych casi desafiantemente se va ahora a las Olimpiadas de Sochi. ¿Por qué, si hay tanta oposición
al rechazo de Yanukovych al pacto con la Unión Europea. ¿Por qué Yanukovych toma ese paso? ¿Es que no tiene otra opción? ¿Los rusos lo están presionando? Bueno, es muy interesante porque todo el mundo se pregunta, bueno, ¿por qué se va el presidente en una crisis como esta? Uno no debe moverse del país, aunque acaba de tomarse 4 días libres, ¿no? Había dicho. Pero creo que es una cuestión que casi lo mira desde un punto de un poco de desesperación. Hay que entender que él no firma el tratado con la Unión Europea, además integración económica, etcétera, por presión de Rusia, que también hay que entender que es su primer socio comercial, etcétera. Y en estos momentos él estaba apuntando en gran parte con ese apoyo ruso, pero poco a poco hemos visto dentro de Ucrania que, como te decía antes, los sectores inclusive que están a favorecer tener relaciones más cercanas con Rusia, no no están conformes con Yanukovych ellos mismos y están hasta desasociando de él. De hecho, tienes personas como oligarcas, como Metov, etcétera, que han sido sus grandes aliados desasociándose de él. E inclusive Putin dijo el otro día que él lo que quiere es tratar de trabajar con Ucrania, obviamente una Ucrania favorable a él, pero no necesariamente Yanukovych. Entonces él está tratando de fortalecer esos pocos vínculos que tiene o que quedan para poder sostenerse en el poder, que al final es su meta principal. Eric, tú eres un hombre internacional, hablas muchos idiomas, trabajas en todas partes del mundo, pero en el fondo y en el mejor sentido de la palabra, tú eres un cubanazo, tú eres un gran cubano. Con mucho orgullo. Desde esa perspectiva y con tu conocimiento de Ucrania, ¿hay algo que podamos aprender los cubanos de lo que está pasando en Ucrania? Sí, yo creo que lo más importante para nosotros, y eso es una de las cosas que siempre me ha interesado, es ver como un país en transición. Las transiciones no son blanco y negro, no ocurren de un día para otro y tienen diferentes fases, ¿no? Lo que vimos en Ucrania en el 2004 se vio mucho aquí en el oeste como, bueno, ya en el occidente como que ya llegó la democracia y el paso es blanco y negro y empezó. Y justo porque esos momentos, esas oportunidades, esas ventanas de oportunidad cuando estaban aquí fueron desperdiciadas en gran parte por la oposición ucraniana, porque también había corrupción, porque también no se llegó, aunque se llegaron ciertos avances, ciertos progresos y ciertas cosas que la sociedad esperaba, hubo un desencanto total con esa parte de la política que ha dejado que personas de nuevo como Yanukovych, que estaban desacreditados y que hoy en día todavía lo están también, pero que pudieran regresar al poder. Y lo vemos también en un paso, la gente cuando habla de Rusia. Hay que acordarse que Rusia vivió la etapa de Gorbachev, vivió una transición en los 90 que fue bastante mala y también hubo mucha corrupción y llegó a llegar al poder Vladimir Putin, ¿no? Hablando de estabilidad y resurgiendo el orgullo nacional ruso. Entonces, para nosotros los cubanos tenemos que ver que si algún día cuando en Cuba ocurra una transición, tenemos que estar claro que simplemente transición del pasado, si los gobiernos que siguen son corruptos o no cumplen con aspiraciones del pueblo, que hay que entenderlas bien, corre el peligro que regresen elementos no democráticos a llegar, o elementos que realmente cumplan con algunas traten de llenar algunos vacíos que hay en la sociedad. Y yo creo que lo estamos viendo en algunos países de Europa del Este. O sea, que no hay una varita mágica, la rebelión naranja que tanto prometió, mira cómo se ha complicado, y de eso podemos aprender. Ven acá, Ucrania es bonito. Ucrania es un país espectacular. Ucrania es un país que históricamente es muy interesante, arquitectónicamente es fantástico, una comida fantástica y su gente es muy buena. Creo ¿Qué es lo que comen? ¿Cuál es el plato preferido? Bueno, comen muchas cosas, pero bueno, la sopa borscht es la sopa que como tradicionalmente se conoce. A mí me encanta, mi plato favorito se llama galovtsi, que son como... ¿no? Sí, bueno, esas las hay en todas partes, pero muy especialmente allí en Ucrania. Y Ucrania no era como el granero de la Unión Soviética. Sí, mira, cuando yo muchas veces he agarrado un carro y he manejado por el país y uno siempre piensa en Ucrania y el invierno, etcétera, pero cuando uno agarra una buena primavera, un buen verano, se ven los campos de Ucrania llenos de girasoles, llenos de flores muy hermosos y también
como sea la agricultura. Ucrania en su momento abastecía 65% de toda la ex Unión Soviética, y de hecho fue saqueada en grandes parte por Stalin y todo para poder por su riqueza, e inclusive los alemanes se llevaban durante la Segunda Guerra Mundial tierra ucraniana porque era tan fértil, ¿no? Para llevarlo. Sí, es un país fantástico. Y una percepción es que yo que parte de mi familia hoy, porque como dijiste, mi esposa es ucraniana y ucraniana rusa, ¿no? Porque ya no sé si creció en Ucrania, por lo cual eso también es interesante y complejo del país. Es que cuando uno llega a Ucrania, a lo mejor la primera impresión puede parecer una sociedad distante o fría en la calle, ¿no? No es como los latinos que hablamos con todo el mundo, los cubanos que siempre estamos hablando con el que se nos para al lado, sea lo que sea. Pero cuando conocemos realmente, dentro de una familia, dentro de una amistad, son una sociedad muy hospitalaria, muy calurosa, muy amable, que es una cosa que a mí me sorprendió en el principio y que siempre lo trato de decir porque hay esa percepción de que son fríos o distantes, y es todo lo contrario, simplemente que no lo hacen al principio, sino hasta que te conocen o te tienen más cerca de ti como amistad. ¿Hay muchos cubanos en Ucrania hoy en día? Mira, todavía hay, yo conocí varios, claro que había muchos más durante el periodo de la Unión Soviética y después, pero poco a poco algunos han ido migrando a otras partes, ¿no? Todavía en Moscú, en Rusia hay una población grande, en Ucrania todavía hay un buen número de cubanos en Ucrania, pero claro, mucho menos, algunos están por aquí por Miami también, no, obviamente, pero sí, todavía hay, no como las mismas cantidades de antes, que fueron a estudiar, que fueron en Ucrania, hay grandes universidades, gente muy preparada. En Ucrania es muy común encontrarse a alguien donde puede con 20 y pico de años hablando 4 idiomas. Y lo que quieren es un futuro, tanta preparación, y si no tienen un futuro, imagínate. Eric, se nos acaba el tiempo y gracias por estar con nosotros. Bueno, Bernabé, muchas gracias. Seguimos con todos ustedes, vamos, de Ucrania a la 8:26 inmediatamente, cortesía de Mike Campbell.